quien aviva el fuego de 1000 soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. El libro de Isaías fue escrito unos 700 años antes del nacimiento de Jesús en esta tierra. Es un libro muy rico en profecías y con un mensaje claro que Dios envió a través del profeta Isaías. Libro que estamos llevando en lectura a cabo y que por lo cual te damos bienvenida por estar acá nuevamente con nosotros. Te invitamos a que nos sigas. Hoy estamos con el capítulo 5, en donde veremos un canto a esta viña, veremos la reprensión de Dios contra los malvados y veremos ese glorioso, como siempre, resplandor de esperanza que nos da el libro de Isaías a través de cada una de las advertencias, ¿verdad? De cada una de las confrontaciones que nos da el Señor a través de su palabra, también nos da esa esperanza. Y voy a iniciar, no voy a dar lectura a todo el capítulo. Yo te invito a que detenidamente tú leas el capítulo por completo, pero sí quiero dar lectura a estos primeros 6 versos en donde habla sobre esta parábola de la viña, ¿verdad? Que dice: cantaré ahora mismo a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Perdón. Esperaba que produciera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no haya hecho por ella? Porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Ahora pues, dejen que les diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será pisoteada. Y haré que quede desolada. No será podada ni labrada. Y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Estos primeros 6 versos, ¿verdad? En donde habla, ahora cantaré. La historia trata sobre una villa que tenía muchas ventajas, ¿verdad? Pertenecía a una persona amorosa, porque hasta dice, ¿verdad? Cantaré ahora a mi amado, ¿sí? Fue plantada en una ladera fértil. El suelo fue cuidadosamente preparado. Dice que lo había cercado, despedregado, ¿verdad? Se plantó con una buena cepa. Dice que fue plantado de vides escogidas, ¿sí? Era protegido. En medio de ella tenía una torre, ¿verdad? Se tomaron disposiciones para que el fruto fuera procesado. Echó también en ella, dice, un lagar. Ninguna posesión es más querida para un hombre que una viña. Recordemos, ¿verdad? La viña de Nabot perdió hasta la vida porque no quiso vender su viña. Era preciada para él. ¿Cuánto más esta viña, ¿verdad? Preciada para su amado. ¿Cuánto más no así? Y no hay ninguna viña que exija un trabajo más constante y perseverante que la que se ama, ¿verdad? Uno la cuida, uno la preserva, ¿verdad?
Por lo tanto, el Señor no solo declara, ¿verdad?, que Él tuvo este cuidado, que Él tiene cuidado con nosotros, le declara que somos su herencia amada, sino que Él mismo señala ese cuidado, esa ansiedad por nosotros. Nosotros, ¿verdad? Pensamos, Señor, ¿acaso sí tendrás cuidado de mí? ¿Acaso verdaderamente pones tus ojos en mí? Claro que sí. Y sabes una cosa, eh, Spurgeon habla sobre de esto. Eh, Dice, he estado pensando en las ventajas de mi propia posición para con el Señor y lamentándome con gran vergüenza por no estar produciendo para Él los frutos que exige mi posición. Teniendo en cuenta nuestros privilegios, ventajas y oportunidades, me temo que muchos de nosotros hemos necesitado sentir grandes búsquedas del corazón. Esas palabras las dice Spurgeon, ¿sí? En el que a veces no nos ponemos a pensar sobre esas ventajas que tenemos, esa posición en la que el Señor nos ha dado, ese cuidado que Él tiene para con nosotros. Y el mismo Señor dice, porque tiene ese cuidado, dice, esperaba que diese uvas. Y esto es sorprendente, ¿verdad? Considerando todas esas ventajas de las que Spurgeon habla, que tenía la viña, que muchas veces tenemos nosotros. ¿Qué más podía esperarse? Pero en cambio, dice, ¿verdad? Dio uvas silvestres. Todo el amor, todo el cuidado, todo el tiempo, todo el trabajo, toda la inversión no dieron resultado. Y muchas veces así nos pasa en nuestra propia vida, ¿sí? Hacemos toda una clase de cosas y en un momento, cuando viene la prueba para mirar el fruto que debemos de dar, salimos reprobados, ¿sí? Damos uvas silvestres en lugar de fruto apacible. Estaba de más todo lo que Dios había hecho con ellos, aparentemente, ¿verdad? Y el mismo Señor dice, juzgad ahora entre mí y mi viña. Y esta pregunta es así de simple, ¿verdad? ¿Quién tiene la culpa de la cosecha de solo uvas silvestres? ¿Es la culpa del dueño de la viña o es la culpa de la viña misma? ¿Sí? ¿De quién es la culpa? Y a veces, ¿verdad? Decimos, pues es que mi plantita no creció, no dio porque no la cultivé y no todo. Pero aquí está diciendo todo lo que había hecho por ella. ¿Sí? Sabemos que la agricultura, ¿verdad? Es una cuestión de causa y efecto. O sea, yo voy a hacer, pero también quiero ver que esa cosecha, ¿verdad? Por el cuidado que estoy teniendo. Es lo mismo que el Señor estaba haciendo. Literalmente, uno nunca podría culpar a una viña por falta de producción. Claro que no. Pero si yo estoy cuidando, la verdad, lo menos que quiero que dé buenos frutos, ¿sí? La viña del Señor, la voluntad del hombre es un factor, ¿sí? ¿Qué más se podía hacer a mi viña? En la historia, el dueño de la viña no dejó nada sin hacer, hizo todo, el amado hizo todo lo que pudo. Y de la misma manera, no se puede culpar a Dios en absoluto por las uvas silvestres que Israel produjo y las uvas silvestres que a veces nosotros producimos, ¿sí? No se puede culpar al Señor. Si Él tiene ese cuidado con nosotros, si Él nos guía a través de su palabra con ese cuidado, debemos de dar ese fruto. Dios, todo lo que estaba a su mano, Él siempre lo ha hecho, ¿verdad? Para que el hombre dé ese fruto agradable. Y nosotros vemos aquí dentro de estos versos cómo el Señor dice, le quitaré su vallado, ¿verdad?
todo lo que el dueño de la viña necesita hacer es dejar de proveer protección especial a la viña y esta sería consumida, sería hollada. Dice, la haré que quede desolada, derribaré su muro y será pisoteada, ¿sí? También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Y si algo necesita una viña, es este riego. Si algo seca, ¿verdad? La vida es la falta de la lluvia, la falta del agua. Dios ha dado la responsabilidad de quitar los vallados a la iglesia. Cuando un cristiano obstinadamente no se arrepiente, nosotros podemos ver como Pablo decía, entréguenlo a Satanás para que por medio del dolor de su pecado se arrepintiera. Es lo que Pablo le decía a Timoteo en la primera carta de Timoteo, tanto como en la primera carta a los Corintios, Pablo hace esta referencia, ¿sí? O sea, llega un momento en el que la protección, el vallado, ¿verdad? Se debe de apartar, de quitar, porque pues no se ve un adelanto, no se ve un fruto. El mismo Pablo decía, pues si no ven nada de madurez, no nada de crecimiento, entréguenlo a Satanás. O sea, que cuando venga su decadencia, cuando venga, ¿verdad? Esta sequedad, él pueda buscar en sí. Y a veces, bueno, pues la iglesia tiene que hacer un poquito esas cosas como que hacerse a un lado para que el pueblo se encuentre con Dios, ¿sí? Y luego dice, haré que quede desierta, no será podada ni cavada. La viña no recibiría nada del Señor. La viña se resistió, la viña protestó a la podada, a la cavada, al riego que el dueño hizo. Así que ahora el dueño dice, bueno, pues no más poda, no más excavación, no más riego, ¿sí? Ahora por ti sola, por ti misma, ¿sí? Vas a ver si eso es mejor. Y muchas veces nosotros no queremos la poda. El mismo Jesús decía que separados de él nada podíamos hacer y que era necesario venir la poda para que tengamos un crecimiento, ¿verdad? Muchos hijos de Dios desanimados desean que el Señor deje de podar, deje de cavar, deje de regar. Señor, ya no más, pero es necesario para nuestro crecimiento. Prueba tras prueba, situación tras situación que viene a nosotros, es porque Dios está madurando en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Cuando vienen situaciones, ¿verdad? En la de un hijo rebelde, en la de un esposo apartado, en el de un jefe malhumorado, todas esas cosas, ¿qué viene el Señor a hacer? A que el fruto de la paz, del amor, la templanza, a que esas cualidades del fruto del Espíritu Santo se puedan mirar en nosotros. Cuando Él trae la prueba a nosotros, quiere encontrar fruto de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de fe, de templanza, ¿sí? Él quiere encontrar esos frutos, pero a veces no queremos pasar por no queremos pasar por esas aflicciones y son necesarias en nuestra vida, ¿sí? Cuando nosotros leemos en el verso 7, perdón, dice, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, como veíamos, ¿verdad? Y los hombres de Judá, su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre, justicia, pero hubo clamor. Ahora vemos aquí la interpretación del canto profético. ¿A qué se refiere el canto? ¿Qué quiere decir esta parábola en verdad? Bueno, que la viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel, es la iglesia, ¿sí? Que él esperaba justicia y encontró ríos de sangre, que esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Vemos la frustración, por así decirlo, ¿verdad? De Dios que tiene un pueblo especial,
para que él escogió un pueblo especial para que le ame al que le brindó todas las cosas. Y ese pueblo no dio, ¿verdad? No fue recíproco para el accionar que Dios había tenido para con ellos. Cuánto nos duele, ¿verdad? Cuando tenemos cuidado con alguien, cuando le damos todo nuestro amor, toda nuestra atención y no somos correspondidos, ¿verdad? Es lo mismo que el Señor demanda en su palabra para con su pueblo, para contigo, para conmigo, ¿sí? Es necesario que nos confrontemos con su palabra. Oh, Señor, ¿qué fruto estoy dando cuando viene a mí la prueba? A veces decimos, Padre, no quites tu vallado, no quites tu vallado. Pero muchas veces es necesario para que nos podamos probar en el fruto que estamos dando y que Dios desea, ¿verdad? Encontrar por ese amor, por ese cuidado que Él tiene con nosotros. Luego vemos a partir de los versos 8 al 22, vemos esa maldición que el Señor hace contra los explotadores de la viña y empieza, ¿verdad?, con algunos ayes contra los impíos. El castigo para esos explotadores de la viña empieza con decir, ay, los que juntan casa con casa y añaden campo a campo hasta que no queda sitio alguno, ¿sí? La imagen de aquí de la compra codiciosa y del desarrollo de bienes y raíces, ¿verdad? Las muchas casas, luego dice, han de quedar desoladas, sin moradores, las grandes y hermosas, esas casas que ellos querían comprar, iban a quedar desoladas. Allí voy a dar nada más así ciertos versos, pero te invito a que leas detenidamente este capítulo, ¿verdad? En el juicio, sus negocios inmobiliarios, porque empieza diciendo de los que se juntan, ¿verdad? Casas, en el juicio no tendrán éxito. Tendrán muchas casas vacías y sin vender. Cuando los hombres codician las cosas de este mundo, Dios tiene la manera de hacer que se llenen de desilusión y de amargura. ¿Cuánta gente, verdad, pone toda su esperanza en sus negocios y cuando viene el heredero, acaba con ello, ¿verdad? El Señor lleva y no es que esté mal que uno, pues, trate de comprarse su casa, de tener sus posesiones, sino de poner el amor en ellos, ¿sí? Luego vemos, ¿verdad? Cómo dice, hay de aquellos que festejan, ahí en los versos 11 al 17, hay de aquellos que festejan sin cesar y celebran todo menos a Dios. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, ¿sí? Habla de la imagen de aquellos que trabajan duro para andar de fiesta en fiesta y hacer celebraciones sin fin. Esas vidas que están llenas de abuso de sustancias, de música, Recordemos que el mismo pueblo, cuando salen de Egipto, me llama mucho la atención y comentaba con unas amigas, cuando están en el desierto, que Moisés sube a tener este encuentro con Dios y que Moisés había estado allá sus 40 días, el pueblo decía, no, pues este Moisés como que no va a regresar, y ellos buscaban, ¿verdad?, algo que adorar, y Aarón hace este becerro de oro, y te invitamos a leer la historia, si no la conoces, allí en el libro del Éxodo. Pero me llama mucho la atención que ellos querían una deidad, algo que adorar, pero dice que cuando baja Moisés, estos tenían grandes fiestas. A veces queremos algo, sí, un ídolo, sí, pero que satisfaga, ¿verdad? Mi carne, mis deleites. Ellos estaban con su becerro de oro y estaban en gran fiesta. Y aquí el Señor dice, ay, de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Hay de los que abusan, ¿verdad? Hay de los que quieren solamente fiesta, ¿sí?
de los que no miran la obra de Dios ni consideran las obras de sus manos. El pueblo desde entonces no había considerado que Dios había abierto un mar frente a sus ojos y en cambio, ¿verdad? Ellos hacen este becerro, ellos dan deleite a sus pasiones y así muchas veces nos sucede. ¿Qué hay de malo entonces en las fiestas, en la adicción, en el entretenimiento, verdad? Lo que decimos, ay, pues ¿qué hay de malo en eso? En pocas palabras, nos olvidamos de Dios. Eso es lo que es de malo. Y luego dice aquí, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. Aquellos que se olvidan acerca de lo que es Dios por sus fiestas y entretenimientos serán juzgados por una cautividad que terminará con esas risas, con esos momentos, ¿verdad? Como decimos nosotras aquí en Convertidas, luego las chicas y yo, es eso, es solamente un momento. Y dijera nuestra querida Gaby, no es que no sea placentero, claro, cariño, que va a ser placentero, pero no te lleva a un buen fin, ¿sí? Y cuando él habla que habrá un momento en el que en él cree, ¿verdad? Se regocijará aquel que exaltará al Señor. Recordemos que solamente hay dos lugares, un lugar para el impío y un lugar para el que se ha regocijado en el Señor. ¿Sí? Un lugar en donde solamente, ¿verdad? Eh, habrá llanto, habrá lloro y crujir de dientes, y un lugar en donde ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Un lugar para el impío, un lugar para la recompensa al manso, ¿sí? A esos corderos que serán apacentados, como era esa costumbre de apacentar a los corderos. Bueno, habrá ese momento, ¿sí? Y luego de los versos 18 al 21, dice, hay de aquellos que confunden cuestiones morales, que piensan que saben más que Dios. Y en estos momentos, ¿verdad? En estos tiempos en los que vivimos, ¿cómo logramos darnos cuenta de eso? De tantas ideologías que se han levantado, tantas cosas, ¿verdad? Que piensan saber más que Dios, que confunden esas cuestiones morales, que se adulan a sí mismo imaginando que lo que es pecado no es pecado, ¿verdad? Y todavía nosotros en el verso 19, fíjense cómo dicen, los que dicen que se dé deprisa, que se apresure su obra para que la veamos, que se acerque y venga el propósito del Santo de Israel. Y en la versión eh, en la versión de la Reina Valera 60, dice, y los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquense y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Ya, que venga de una vez, ¿sí? Como diciendo estas palabras, mostrando su arrogancia, su desprecio por el Señor, como diciendo, sí, entonces está bien, estamos listos para que tú nos enjuicies, estamos listas para todos estos ayes que el Señor les está diciendo, ¿verdad? Ay de ustedes, porque que se amontonan casas, van a quedar desoladas. Hay de ustedes que andan queriéndose sentir teniendo esas cuestiones morales, hay de ustedes que nada más piensan en fiestas y dicen, ¿verdad? Ay, venga delante del Señor, venga de una vez, ¿verdad? Y muchas veces decimos, ay, pues ya lo que venga, porque estamos llenos de arrogancia. El pueblo estaba lleno de arrogancia. Pero verdaderamente estaremos listos para un juicio, ¿sí? Recordemos que Él no puede o no quiere hacernos ningún daño, ¿sí? Que nos, que nos, que nos advierte que a través de todas estas cuestiones que vemos nosotros en este libro de Isaías que hemos visto capítulo, ¿verdad? Hasta estos 5 primeros capítulos,
cómo da esas advertencias, cómo les dice lo que va a suceder con ellos, pero también ese momento en el que el Señor, por amor, es que habla y corrige. No podemos decir, ay, pues ya, Señor, ven y haz lo que quieras conmigo y todo, de una manera arrogante. Haz y lo que tengas que hacer conmigo a manera de que cuando vengas a buscar fruto en mí, lo encuentres, ¿sí? Eso es lo que está hablando aquí el, el profeta, ¿verdad? No es que ninguno de los israelitas fuera así como tan descarado como para usar estas expresiones de que, ay, sí, Señor, haz lo que tú quieras, lo que te plazca. Pero este era el lenguaje sencillo de sus acciones. Vivían como si fuera de esa opinión, esa presunción, eh, mostraban cierto desprecio por lo que Dios les advertía, por lo que Dios, por todos sus juicios. Y nosotros vemos esta frase aquí muy coloquial de la iglesia, tomándolo para con las personas que aún no conocen del Señor. Vemos tan fácil, esta es la más conocida dentro del pueblo cristiano. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Pero esto, cariño, lo habla a nosotros, porque la gente de allá afuera no sabe lo que es bueno, no sabe lo que es malo, está confundida. El pueblo quería, de cierta manera, ¿verdad? Hacerse como que el chistoso, como que no sabía. No, el Señor lo está demandando porque tenían leyes, mandamientos, preceptos en los que ellos debían de regirse. Y tú y yo tenemos la palabra del Señor para saber qué es bueno y qué es malo, ¿sí? Usando estas palabras inteligentes y engañosas, ¿verdad? Difuminan los problemas morales y excusan su pecado. Eso es lo que muchas veces hacemos. Miran su propio mal y lo llaman bueno. Y miran el bien de los demás y lo llaman mal. Isaías describe un profundo estado de confusión moral en la que el pueblo se encontraba y en lo que desafortunadamente en estos tiempos aún nos encontramos, ¿sí? Con esa confusión moral. Hay de los sabios a sus propios ojos, dice. Ellos estaban llenos de orgullo y rechazaban la sabiduría y las normas de Dios. ¿Cuántas veces nosotros rechazamos la Biblia? Porque no encuentro en ella lo que yo quiero, mis deleites, ¿sí? Porque el Señor está, y yo creo que muchos van a decir, oh, como que estos capítulos, como que todo el tiempo está diciendo que somos pecadores, como que todo el tiempo está diciendo que Dios está señalando, pero es necesario, ¿sí? Para que nosotros nos encaminemos en su plan perfecto. Una y otra vez lo he dicho. Y solamente a través de su palabra nosotros nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, porque a veces pensamos que solamente los 10 mandamientos y se acabó. No, mi cielo, muchas cosas están dentro de la escritura que necesitamos aprender, conocer para poder madurar espiritualmente, ¿sí? Y el Señor sigue dando los ayes, ¿verdad? Aquí hay de los que son valientes para beber, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Hombres que solo se preocupaban por su propio placer y entretenimiento y no se preocupaban por los demás. Y quiero decir algo que a veces, desafortunadamente, nosotros venimos delante del Señor y nos olvidamos de los que todavía están cautivos. A veces solamente nosotros nos preocupamos por el yo y los míos. Y no es que esté mal, pero recordemos que la iglesia, ¿verdad? Que el pueblo de Dios había sido escogido para servirle y para glorificar a Dios ante los demás pueblos que le rodeaban. Y si tú y yo hemos sido llamados, no podemos ser mujeres que solo nos preocupamos por nuestro propio
placer, por nuestro propio bien, por nuestro propio entretenimiento y no preocuparnos por los demás. El Señor promete un juicio seguro y completo. Claro que sí. Y al final de este capítulo, en los versos 24 al 30, Dios advierte de un juicio repentino, completo y severo. Y dice, porque desecharon la ley de Jehová, la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Y muchas veces cuando irrumpimos en lo que Él habla en su palabra, cuando no llevamos a cabo en obediencia lo que en su palabra Él nos habla, caemos en esto. Cada uno de los pecados de Judá, porque recordemos que está hablando a Judá, se remontaban a un tiempo de rechazar y despreciar lo que Dios dice. Pero en estos tiempos muchas veces hacemos lo mismo. El Señor nos dice, quítate toda ira, toda gritería, todo enojo, toda malicia, toda maledicencia, y nosotros lo ponemos en poco. El Señor dice, si hay algo digno de alabar, si hay algo bueno, en eso piensa, y nosotros queremos llenar nuestros pensamientos de pura maldad. Es lo mismo que el Señor está hablando aquí a la casa de Judá, lo que habla el día de hoy a mi vida y a tu vida, cariño. Pensemos cómo estamos llevando a cabo la palabra de Dios. No solamente es leerla, qué bonito escuchar y todo, es ponerla por obra. Era lo que demandaba el Señor al inicio del capítulo, era lo que Él quería, que si Él tenía todo el cuidado, que si Él daba todas las atenciones, que si Él nos ha dado su palabra, encuentre fruto en nosotros. Y luego dice, mirará hacia la tierra y he aquí tinieblas y de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz. Este es un lugar angustioso. No hay. ¿Por qué podría el Señor a Judá en tal lugar? ¿Por qué nos pondría allí? ¿Sí? ¿Por qué nos mete en lugares angustiosos, en momentos de angustia? ¿Sí? En momentos en los que pareciera que no va a haber nada más, ¿verdad? Que esa tribulación que atravesamos, porque Él nos ama. Él permitía que Judá pasara eso porque los amaba. Isaías daba esos mensajes como para hacerlos reaccionar, ¿sí? Que supieran que el Señor los amaba. Sí, eran palabras duras, sí, es cierto, pero misericordiosas, ¿sí? Estas palabras eran como una cachetada con guante blanco para evitar la destrucción total, la destrucción eterna. Y yo sé que no nos va a gustar cuando el Señor nos confronta con su palabra. Yo sé que nos vamos a ruborizar, nos vamos a avergonzar, pero es necesario para que no seamos destruidos por completo y para que tengamos una eternidad con Él. La única pregunta es, ¿escucharemos la advertencia de Dios? ¿Escucharemos todo este mensaje y nos miraremos en un espejo? Señor, ¿qué has hecho con nosotros? ¿Y qué has encontrado en nosotros? En el Evangelio de Lucas, nosotros vemos cómo el Señor, y yo quiero confesarte algo. Cuando yo leí esta porción, ¿sí? Hace 5 años, yo dije, Dios mío, recuerdo que esta porción bíblica que voy a leer ahorita del Evangelio de Lucas capítulo 13, la parábola de la higuera estéril, y con esto termino, ya iba yo a terminar, pero me recordé de esto y no lo puedo pasar por alto. Yo recuerdo que me invitaron a un pueblo en Oaxaca y llegando nos invitaron a una casa porque era una reunión de damas y una hermanita dio este mensaje y a mí me pudo mucho.
y quiero compartirlo aprovechando que el capítulo de Isaías, el capítulo 5 que vimos hoy, habla sobre de una viña que fue cuidada y no se encontró nada en ella. Y aquí vemos que dice en el capítulo 13 del Evangelio de Lucas, versos 6 al 9, dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. El Señor nos da una oportunidad. Permitamos que el Espíritu Santo, ¿sí?, cabe alrededor nuestro. Permitamos, tiene que remover la tierra. Muchas plantas sabemos que no crecen porque están en un lugar pedregoso y hay que quitar esas piedras. El Señor les estaba diciendo todo lo que tenían que quitar de ellos, porque había tenido ese cuidado y habían dado uvas silvestres. Pensemos y meditemos en qué está el Señor haciendo en nosotros, hacia dónde nos está empujando, a manera de que pueda encontrar deleite en nosotros, que pueda encontrar fruto. Señor, oramos, Padre Celestial, y te damos gracias porque aunque no es fácil, ¿verdad?, la corrección, aunque no es fácil, Padre, la confrontación. Tuvimos nuestros padres que nos corregían y los amábamos, dice tu palabra. Y tú también nos corriges, Señor, nos diriges a través de ella. Perdónanos cuando viene la aflicción, la angustia en nuestra vida para que se pueda madurar el fruto de tu Espíritu Santo en nosotros, para que puedas mirar, Señor, nuestro crecimiento y antes bien, solamente tenemos queja, Padre Celestial, solamente nos llenamos de amargura, hasta nos molestamos contigo. Perdónanos, Señor. Hoy sabemos que es necesaria la poda. Hoy sabemos que es necesario, Padre Celestial, las advertencias para que nos podamos encaminar nuevamente en el plan que tú tienes para vida eterna para con nosotros. Ayúdanos a ser mujeres convertidas por tu palabra. En Cristo Jesús oramos, Señor, y te agradecemos por este amor. Amén. Amén. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá,